respecto a lo que ha sido el desempeño de la economía durante este año 2020 y cómo puede cerrar este último mes del año cuando hoy inicia un proceso de flexibilización en cuanto a lo que es el sector o las actividades económicas en el país, manteniendo los mismos horarios que estaban, pero ya se sabe que es un mes continuo. Bienvenido. Bueno, gracias siempre por la invitación a tu programa y bueno, lamentablemente la economía este año probablemente decrezca entre un 20, 25 hasta 30%. Desde 2013 a 2019 la economía había caído lamentablemente en cerca de un 70%. Si sumamos este 20, 25 o 30% de estimación de caída, podemos estar hablando de una caída 2013-2020 de casi 90%. Sería la destrucción económica más grande y más importante de la historia del capitalismo. O sea, no estamos diciendo poco. En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi fue barrida por los aliados del este y desde el oeste, y su PIB cayó del 45 al 46 en 63%, 66%. Estamos hablando que Venezuela puede caer 90%. Eso es como si vas a un centro comercial y el 90% de las tiendas está cerrada y solamente encuentras el 10%. Entonces la situación actual económica es la peor que ha tenido la República y eso viene con tres factores. Primero, la crisis que se venía arrastrando desde 2014. Segundo, la cuestión de la pandemia. Tercero, la cuestión fundamental de la cuarentena que se hizo muy larga. Una cuarentena deberían ser más o menos 40 días, supongo, o más o menos flexible, pero lamentablemente la cuarentena aquí duró casi 9 meses y terminó de matar un montón de negocios y un montón de iniciativas que se estaban dando. Por eso considero que el cierre del año puede ser mejor porque va a haber apertura, va a haber flexibilización total todo el mes y eso implica una leve recuperación, pero hay muchos factores que pueden atentar contra el crecimiento futuro del año que viene. Dentro de lo que es el desempeño económico de un país, más allá de esto de un mes de trabajo, después de 9, 8, 10 meses cerrados, es realmente cuesta arriba tratar de recuperar. Sin embargo, imprime un poquito de ánimo en la Sí. población, sobre todo por la temporada. Pero hay otros factores dentro de esto, la forma en que se ha estado moviendo, el valor bolívar-dólar, cómo se ha estado dando el tema de la ausencia de efectivo en el país. Una vez más se pone de evidencia que se ha ido mejorando es por aquellos métodos o sistemas de pago que se crearon y bueno, han ido ayudando a sobrellevar la situación. Sin embargo, la ausencia de efectivo es evidente para cosas fundamentales. Las largas colas que se ven en los bancos tienen que ver con esto, la ausencia de plástico para reponer tarjetas de débito, eso sigue estando allí, es parte de lo que es un sistema y una economía no puede funcionar sin sistemas de pago diversos y con un tema de sistema todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio Claro. tan volátil como se ha dado, que ha elevado los precios de hace 2 semanas para acá en más del doble. Sí, mira, vamos a dar unos números muy puntuales. En el 2011 había la cantidad de bolívares equivalente a dólares con el tipo de cambio paralelo, eran 44.000 millones de dólares. Ahora estamos hablando que la economía venezolana en bolívares total pueden ser 400 millones de dólares, de 44.000 a 400, 450, es decir, de 1.600 dólares por habitante que había como dinero circulante. Ahora tenemos alrededor de 14 dólares por habitante, de 1.600 a 14. Y de esos 14 dólares, más o menos 0,7 son los que están en disposición de efectivo. Entonces, evidentemente no hay dinero en efectivo para hacer nada, ni para pagar neveras, lavadoras, cocinas, que evidentemente pudiera pensarse de que después de una hiperinflación sería difícil, pero ni siquiera para comprar ni siquiera para pagar una carrera de un taxi. Entonces en esa situación ha venido una dolarización eh, una dolarización incipiente, pero que ya tiene cerca del 65% de las transacciones a nivel nacional. El problema es que esta dolarización informal no cuenta con dinero suficiente, no cuenta con efectivo suficiente y muchas personas se quejan porque no aceptan monedas de dólar, por ejemplo, no aceptan billetes que en cualquier parte del mundo deberían aceptar, no tienen cambio, no generan alternativas para el cambio y se hace muy difícil liquidar transacciones comerciales normales. Yo creo que es fundamental acá tomar una medida mucho más agresiva. El gobierno tiene que sacar una nueva moneda.
Dentro de lo que se habla dentro del Ejecutivo Nacional, se intentó algo con un sistema de criptomonedas como el Petro, esto está sancionado, no ha tenido usabilidad hasta el momento dentro de la economía, por lo menos no dentro de la economía local, que es donde podría, si acaso, operar, y no ha sido eficiente. Esto también en algún momento se habló de aquel Sucre, tampoco fue eficiente, aunque era para compensar Sí, otro tipo de mecanismos, pero eso claro. tampoco funcionó. Parece que la vía es una sola y hay un tema que es que se ha ido perdiendo el poder o la capacidad de compra de los venezolanos y Claro. ese poquito dinero que hoy está en dos sectores concentrados básicamente, y aquella clase media o aquella clase trabajadora es la que le está pasando peor. Sí, lamentablemente ha habido una destrucción de la clase media total, de los obreros de ingreso medio, de los profesionales que tenían ingresos más o menos suficientes para su vida, y la clase pobre se ha ido expandiendo. Según la ENCOVI, la encuesta que ha sacado la UCAP y otras organizaciones, cerca del 90% de la población es considerada pobre. Y si vamos al Banco Mundial, podemos decir que cualquier persona que gane menos de $1,50 al día o $2 es considerada pobre extrema. Entonces, Venezuela ha tenido una destrucción del poder adquisitivo desde 2001. En 2001 el salario mínimo eran $400 con el Cesta Ticket. Y bueno, ahora tenemos un salario mínimo a dólar oficial que ronda los $3, $4 con el Cesta Ticket. Es decir, pasamos de 401, que era el salario que más compraba en América Latina por la baratura de los servicios públicos, a tener el salario más bajo de la región. Y sobre todo en salario del sector público, es el salario más golpeado. Hemos hecho encuestas y trabajos donde vemos que el sector privado por lo menos paga 30, 40, $50 mensuales, pero hay profesionales, incluso economistas, que les están ofreciendo en bancos del Estado o instituciones financieras del Estado $3 y $4 mensuales más una caja de comida con harina, lentejas, caraota, lo cual es bastante llamativo y que nos llama a una reflexión muy honda. Eso que acabas de mencionar es algo de lo que quería conversar y quisiera conversarlo contigo al regreso de la pausa, y es el hecho de que cómo puede funcionar o puede avanzar un país con un casi 90% de destrucción del aparato productivo nacional cuando su sector profesional está en esas condiciones, porque hemos visto que, por ejemplo, las remesas que pueden llegar a 100 al mes no le llegan a esa clase media, le llegan a los sectores de IE que hacen su función en la sociedad, pero no son esta clase media profesional, esta clase formada, que es la que impulsa o ayuda a mover las economías, mientras que los sectores altos siguen recibiendo quizás sus altos niveles de ganancia. Pero en ese acordeón la parte trabajadora es la que ha perdido. El efecto que esto va a tener de cara al futuro, porque tú, así como señalas de sacar una nueva moneda, también es necesario cambiar las formas de trabajo, Es más o importante las que la nueva moneda. relaciones de trabajo y las relaciones económicas y políticas dentro del país. Quisiera conversar de esto al regreso de la pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Manuel Suterland, economista. Le deja una consulta antes de irnos a la pausa, y es cómo puede funcionar o avanzar la economía venezolana, si es posible recuperarse de lo que ha sido este proceso de crisis y de destrucción que lleva el aparato productivo nacional, sumado a este año que fue pandemia y que fue destrucción en el mundo entero, Claro. básicamente de lo que fueron los sistemas económicos. ¿Cómo puede hacerlo cuando la clase trabajadora es la que está pasando las peores condiciones? Yo creo que hay que recuperar el salario de la clase obrera. Creo que lo fundamental es recuperar la demanda solvente, como decía Keynes, ¿no? Creo que lo fundamental en ese caso es, en mi criterio, hacer un acuerdo político nacional para disminuir el peso de las sanciones, un acuerdo político nacional para tratar de buscar dinero que está represado afuera por culpa de las sanciones, que son cerca de 12.000 millones de dólares, y ofrecer inmediatamente un bono o una ayuda a por lo menos 2, 3 millones de hogares, que son los hogares que están en pobreza extrema, pero no un bono de $1 o $2, sino un bono de $100 por familia, para que la madre del hogar pueda ayudar inmediatamente a los hijos que están en una situación extrema, sobre todo en el interior de la República, donde no hay servicios públicos, no hay electricidad, no hay agua, no hay luz en muchos casos.